3 misteriosos visitantes del profundo cosmos han cruzado a nuestro sistema solar, cada uno llegando en el momento exacto señalado por Dios y cumpliendo un papel en el desarrollo de los ayes del Apocalipsis. En 2017, 1I Oumuamua pasó durante el tiempo de la cuarta trompeta en el gran reloj de Orión como un águila que vuela adelante para clamar y anunciar los ayes venideros. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar! En 2019, 2I Borisov irrumpió en nuestro sistema solar justo cuando el mundo entero fue sumergido en el primer AI, la crisis global del coronavirus. Ahora, escucha atentamente mientras el hermano John expone la asombrosa conexión cómo este misterioso viajero interestelar ilumina los mismos versículos ligados al primer ay de la quinta trompeta del Apocalipsis. Y hay más. Descubre cómo incluso los 2 mandatos presidenciales de Donald Trump fueron previstos en las Escrituras entrelazados en la gran línea profética del tiempo. Los ayes, especialmente el primero y el segundo, tienen textos largos y son extremadamente simbólicos. Así que tenemos que investigar con mucho cuidado para entender estos textos perfectamente. Intentaré hacer eso ahora con la quinta trompeta, que está en nuestro pasado y, por supuesto, correctamente tiene que ver con la crisis del coronavirus. Si sospechamos que la quinta trompeta es la crisis del coronavirus, que tuvo impactos a nivel mundial y todos ustedes la sintieron siendo restringidos de una manera u otra, con problemas familiares, problemas económicos y así sucesivamente. Entonces, esto fue realmente un ay, definitivamente. Al investigarla, primero debemos, por supuesto, descifrar el primer versículo de la quinta trompeta que dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Aquí hay al menos 2 símbolos, una estrella que cae del cielo a la tierra y una llave del pozo del abismo, para descifrar qué estrella podría ser, ya que las estrellas son normalmente ángeles mensajeros, cuerpos celestes que se mueven en cierto tiempo. Así que una estrella cayendo del cielo a la tierra parece ser un cometa muy especial. Para encontrarlo, primero deberíamos mirar el comienzo de la crisis del coronavirus, porque el comienzo de la quinta trompeta y el comienzo de la crisis del coronavirus deben coincidir. Wikipedia tiene este artículo de la línea de tiempo y podemos descartar, por supuesto, los informes no confirmados de casos tempranos que fueron realizados después y no confirmados, pero en octubre y noviembre tenemos los primeros casos confirmados de COVID-19. Así que, para que suene la trompeta y una estrella caiga del cielo, necesitamos encontrar un cometa o algo similar que fuera visible en ese momento e hiciera algunos titulares. Debería haber sido visible para la gente en la Tierra, al menos para los astrónomos. Hay un cometa así y es muy único. Se llama 2I Borisov y fue un gran titular. Aquí hay una foto de Borisov de octubre de 2019. Ya había desarrollado una coma, por lo que estaba activo en ese momento. ¿Y por qué es 2I y no C? Porque fue el segundo objeto interestelar jamás descubierto. El primero fue el famoso Oumuamua, pero Oumuamua no era un cometa, era solo una roca espacial, mientras que este es una estrella que brilla, es un cometa. Es el segundo objeto interestelar.
de ahí el 2, pero es el primer cometa de todos. Es el primer cometa errante observado que no es de nuestro sistema solar, sino del cielo, del espacio interestelar. No de la nube de Oort, no de cerca del área de Júpiter, no vino de muy, muy lejos del espacio exterior. Y nadie sabe exactamente de dónde vino. La Biblia dice que vino del cielo. Veamos dónde estaba este cometa, por ejemplo, el 1 de octubre, y veamos si podemos encontrar partes del texto cumplidas, especialmente la parte que dice, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Deberíamos encontrar algo que cumpla el texto donde menciona esta llave, así que debemos encontrar la llave. ¿Es difícil? Lo veremos. El 1 de octubre de 2019, 2I Borisov estaba ubicado en Leo. Y en Leo hay un asterismo muy prominente llamado la hoz. Lo he marcado aquí. Se llama la hoz y tiene la forma de una hoz, pero también podría parecer algo como una llave. Podemos determinar la fecha exacta cuando esta llave fue dada a Borisov. Al menos debería alinearse con el mango para que pueda recibir la llave, ¿verdad? Avancemos unos días para ver si obtenemos una señal de activación allí. Sí. Y ahora pueden verlo claramente. Es de hecho la luna la que activa toda la señal con Borisov directamente en el mango de la hoz, y la luna lo activa, formando en sí incluso una forma de hoz. Este es el momento en el que la llave del pozo del abismo fue dada a Borisov en 2019. El texto también nos dice que cayó del cielo a la tierra. Así que la Tierra significa, en el caso de un cometa, su acercamiento más cercano a la Tierra, no realmente cayendo en la Tierra, lo cual ya había destruido la Tierra, pero simboliza el acercamiento máximo de un cometa a la Tierra. Podemos encontrar esa fecha. Fue el 28 de diciembre de 2019, cuando tuvo su punto más cercano a la Tierra. El primer cometa interestelar con su acercamiento máximo a la Tierra. Ahora comparemos esto con la línea de tiempo de la crisis del coronavirus. Pueden ver las fechas aquí, ya estamos en diciembre. En diciembre se estaban detectando más y más casos, especialmente en Wuhan y las regiones circundantes de China. Alrededor del 28 de diciembre se publicó el primer informe de una enfermedad novedosa y el mismo 28 de diciembre se realizó la primera secuenciación del genoma del virus COVID-19. Este fue un desarrollo clave, ya que secuenciar el genoma permitiría más tarde desarrollar la vacuna, el arma contra el virus COVID-19. Sin la secuenciación del genoma, no habrían podido crear las vacunas de ARNM y ADN. Quizás alrededor de estas fechas, a finales de diciembre de 2019, podemos encontrar algo más en el texto bíblico que apunte a una señal celestial. El primer paso es entender por qué es la llave del pozo del abismo. Ya en 2017, 2018, desciframos en artículos que el pozo del abismo simboliza el agujero negro central en la Vía Láctea, nuestra galaxia. Ahora quisiera mostrarles este centro de nuestra galaxia. Está aquí y se llama Sagitario A. Es un agujero negro con 4 millones de masas solares. Es un agujero negro masivo. No es el más grande de todos los agujeros negros, pero es el más grande de nuestra Vía Láctea. Así que está ubicado en una región del cielo
rodeado de constelaciones enemigas. Está Ofiuco, que representa al papado, Escorpio simbolizando a la ONU y los Estados Unidos, la segunda bestia con la corona caída, el protestantismo caído como Sagitario. Debes mirar de cerca para ver a cuál de estas constelaciones pertenece Sagitario A. Y ya está su nombre, pertenece por supuesto a Sagitario. Pertenece a la segunda bestia, el símbolo de Estados Unidos en los cielos. Esto es muy importante mientras continuamos descifrando estos textos. Entonces, ¿por qué se considera un agujero negro como un pozo del abismo? La materia de cualquier agujero negro está completamente comprimida en un espacio pequeño. Tiene una gravedad tan alta que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Cuando caes en un agujero negro, estás perdido y desaparecido para siempre. Nunca puedes salir ni materia, ni siquiera la luz. Por eso se le llama el pozo del abismo, pero hay aún más en ello. Al ser insondable, no tiene fin ni fondo, ningún lugar a donde se pueda caer. El punto infinitivamente pequeño en el centro de un agujero negro se llama singularidad. Ningún científico sabe lo que sucede allí, ya que todas las leyes universales colapsan por completo, no tiene fondo. No tenemos conocimiento de qué es realmente. Especulativamente podría ser un nuevo universo, podría ser algo más, podría ser muchas dimensiones o tal vez incluso Dios mismo. Y creo que incluso es un símbolo de Dios, porque vemos allí el colapso de nuestro universo de tiempo-espacio de 4 dimensiones. Dios elige habitar en oscuridad. Hay un versículo en la Biblia que menciona esto, y creo que aquí tenemos un símbolo bastante impresionante de Dios mismo. Verdaderamente poderoso, la mayor fuerza en nuestro universo son estos agujeros negros y también es algo misterioso. Este es el pozo del abismo. Así que ahora sabemos que Borisov recibió la llave de este pozo del abismo, pero ¿cómo lo abrió y cuándo lo abrió? ¿Cuál es el versículo bíblico que habla de la apertura en sí misma? Es el versículo 2, por supuesto, que dice, y abrió el pozo del abismo, así que esto debe marcar un momento específico. Este momento debe definirse nuevamente en los cielos, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Vemos un gran horno alrededor de cada agujero negro. Es la materia que gira alrededor del agujero negro, conocida como el disco de acreción. Allí la materia se calienta a millones de grados Celsius. Es el lugar más caliente del universo, por así decirlo, un gran horno que rodea los agujeros negros. Esta materia se calienta y luego cae en el agujero negro, desapareciendo para siempre. Pero este disco de acreción es brillante, realmente brillante. Y debido a esta brillantez podemos ver la sombra del propio agujero negro, aunque la luz no pueda escapar de un agujero negro. Lo que vemos es en realidad el disco de acreción y el símbolo perfecto para ello es el gran horno. Aquí se mencionan el sol y el aire. Y como recordarán de mi último video, el aire, uno de los únicos 2 versículos en Apocalipsis que lo mencionan, fue descifrado en el último video. En la 7ª copa, el símbolo de aire fue interpretado como Júpiter. Ahora que hemos identificado el pozo del abismo como el agujero negro y su disco de acreción como el gran horno, también deberíamos poder ver el humo. Esto está en la zona del centro de nuestra galaxia. Mira aquí, puedes ver el humo, pero puedo hacerlo más claro, aumentando el brillo y la saturación. Ahora puedes ver claramente que esta es realmente la zona humeante. Comúnmente lo llamamos la Vía Láctea. En noches muy claras podemos ver este humo. No es más que el resplandor de la Vía Láctea. Déjame ajustarlo de nuevo a la saturación normal. Ahora puedes ver el humo nuevamente.
Pero este humo que salió del pozo del abismo simboliza la crisis del coronavirus, el coronavirus en sí mismo. Un virus de la gripe, que es un coronavirus, es transmitido por el aire y por lo tanto se asocia con el humo. Es una contaminación del aire. El humo no es agradable de inhalar y tampoco lo es un virus de la gripe. Así que aquí el humo en sí tenemos que tener cuidado. No son las langostas de las que hablaremos más adelante. Es el humo. Ese es el coronavirus. Ahora tenemos una fecha específica definida en el texto bíblico. Y es la fecha cuando en el texto dice el sol y el aire, creemos que el sol es el sol y el aire es Júpiter, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto nos da ahora la siguiente señal y una fecha específica. Vamos a buscarla. Necesitamos observar si ocurre algo en esta zona humeante de la Vía Láctea que cumpla con el texto bíblico. Avanzando en el tiempo, debemos observar cuidadosamente cuando el Sol entra en esta zona humeante de la Vía Láctea y ver si aparece alguna señal o un símbolo. Puedes ver ya que Júpiter está aquí con el Sol, pero aún necesitamos la señal de activación. Y puedo ver la luna acercándose. Espero que tú también la puedas ver. Lo que sucede a continuación, necesito mostrártelo con mucha precisión. Es un eclipse solar y no cualquier eclipse solar, sino un eclipse solar anular. Fue un eclipse anular perfecto en ese día exacto. ¿Cumple esto con y se oscureció el sol? Absolutamente. ¿Y qué hace la luna unos minutos después? También oscurece a Júpiter, el aire. ¿Ves cómo esto fue increíblemente orquestado por Dios? ¿Ves que durante un eclipse anular el sol aparece coronado o recibe una corona y en español o latín la palabra es aún corona? Así que incluso dio el nombre de la crisis directamente. ¿Y cómo se transmite el virus? Por supuesto, a través del aire. Era un virus transmitido por el aire. Los virus de la gripe son transmitidos por el aire. Entonces, el oscurecimiento de Júpiter ocurrió, el aire fue contaminado. Y por supuesto, esta fue la crisis de la corona. Así que ahora tienes una fecha, el 26 de diciembre. Volvamos a la línea de tiempo de la crisis del coronavirus. El 27 de diciembre se publicó el primer informe de una enfermedad novedosa. El Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei alertó de inmediato al CDC local, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan. Este fue el primer informe oficial de la enfermedad, ocurriendo justo después del oscurecimiento del sol y el aire. Luego, por supuesto, vinieron todos los eventos posteriores que pronto llevaron al desarrollo de las vacunas. Así que ahora claramente desciframos el humo como el coronavirus en sí mismo, la enfermedad. Pero, ¿qué son las langostas? Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Las langostas son una consecuencia, son causadas por el humo, por la enfermedad. Por lo tanto, no puede ser la enfermedad en sí. Debe ser algo que ocurre después, como la siguiente fecha que tenemos. Y del humo salieron langostas.
En la Biblia, las langostas son definitivamente un símbolo de escasez y destrucción económica. En tiempos antiguos, la gente ganaba principalmente su sustento a través de la agricultura. Imagina la plaga de langostas en Egipto. ¿Cuál fue el mayor daño? Llevó a la hambruna y, por supuesto, al colapso económico. ¿Recuerdas la fecha del colapso económico? Fue el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. En el sitio web de la Organización Mundial de la Salud puedes encontrar la fecha de esta proclamación. Oficialmente caracterizó el brote como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Así que ahora tenemos una fecha para las langostas. Examinaremos lo que realmente representan las langostas. El sitio web de la OMS menciona dos fechas significativas. Aquí indica que la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020. Le pregunté a ChatGPT cuándo se decidió desarrollar una vacuna contra el virus de COVID-19 y ChatGPT respondió que esa decisión se tomó en enero de 2020. Ya habían comenzado a desarrollar vacunas para este virus porque el genoma se había descifrado en diciembre. Esto les permitió desarrollar sus vacunas basadas en ARNM. Sin embargo, el colapso económico no ocurrió hasta el 11 de marzo de 2020, cuando la OMS clasificó el brote como pandemia. Esto llevó a una caída en los mercados bursátiles de empleo e incluso en las criptomonedas, incluido el Bitcoin. Fue uno de los días negros para la economía. Las langostas habían comenzado su obra. La OMS proclamó a las langostas. Entonces, aunque la OMS no produjo el humo, ellos introdujeron las langostas y, por supuesto, las vacunas que las langostas simbolizan. Al leer el texto queda claro que el humo dio paso a las langostas y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas son insectos, ¿verdad? Ahora tenemos un símbolo para los escorpiones y también tenemos las langostas. ¿Podemos encontrar el escorpión en el cielo? Sí, por supuesto. Es la constelación de Escorpio. Pero las langostas también tienen un símbolo en los cielos. Sigamos la trayectoria de Borisov. Puedes ver que el oscurecimiento de Júpiter, el aire y el sol ocurrió en diciembre en esta región del agujero negro y la cola de Escorpio, activando así al menos la cola de Escorpio. Pero ¿dónde estaba Borisov en ese momento? Vamos a comprobarlo. Estaba en la cola de una serpiente. ¿Pero de dónde vino? Permíteme retroceder unos días para verificar. A principios de diciembre, cuando la crisis del coronavirus se estaba desarrollando, Borisov, después de pasar por Leo, marcó un símbolo muy significativo, el cráter. Un cráter lleno con el veneno de la terrible gran serpiente de agua. Incluso se movería hacia su cola y hay muchas referencias a colas en el texto. Esto debe entonces representar la copa de la mujer de la iglesia infiel
incluyendo a todas las iglesias ecuménicas, no solo la Iglesia Católica, aunque ella, con los papas, es una promotora clave de la vacunación, por supuesto. Esta debe ser la copa que ella nos dio. Leamos el texto, está en Apocalipsis 18, por supuesto, porque todas las naciones, no llegó la vacunación a todas las naciones, han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Quiénes obtuvieron mayores beneficios de la vacunación? Todos lo saben, Bill Gates y otros individuos adinerados que lideran la industria farmacéutica. Así que esta es la copa que nos dio el vino del furor de su fornicación. Pero ahora, ¿qué harán los dos ayes restantes? Darle como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En la copa, en el mismo cáliz que ella os preparó, prepararle el doble. Esto se refiere al segundo y tercer ay, que expliqué en detalle en mi serie de 2 partes titulada Último Conteo. Así que esta es una copa de fornicación de la serpiente. Avancemos para ver si podemos encontrar un insecto que esté de alguna manera conectado con el escorpión. Y ya lo veo. Tuvimos la fecha 11 de marzo de 2020 cuando surgieron las langostas y causaron el colapso económico. Y aquí estamos en un insecto ruidoso e inquietante con alas. Las alas también se mencionan en el texto, como verán pronto. Y es el único insecto, aparte de escorpio, en el cielo. Es el único insecto con alas, porque escorpio no tiene. Pero están conectados una vez a través del símbolo del Sol y el símbolo de Júpiter. Además, puedes ver que el ecuador galáctico los conecta. Aquí tenemos el insecto con alas y aquí está la cola del escorpión. Ahora estamos directamente en el 11 de marzo de 2020 y el sol en el lado opuesto nos muestra que los peces, los cristianos, ahora están en problemas. Los cristianos también se mencionan en el texto. Puedo mostrarte, aquí está la referencia a una cierta parte de los cristianos. Y les fue mandado a las langostas o la vacunación que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, es decir, los seres humanos, ni a ninguna cosa verde. Verde, como dice un dicho en alemán, ver detrás de las orejas se refiere a los cristianos nuevos, ni a ningún árbol, cristianos arraigados, sino solamente los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que se les mandó a estas langostas que estaban en desarrollo, la vacunación comenzaba a desarrollarse, que no dañaran a ningún cristiano, pero que dañaran solo a los cristianos y a otras personas sin el sello de Dios. Más adelante en este video investigaremos cuándo comenzó el sellamiento y cuándo terminaría, o cuándo llegaría el tiempo para que los ayes se sintieran y se convirtieran en una prueba para todos los cristianos. Aquí queda claro que solo aquellos cristianos sin el sello de Dios serían afectados por esta plaga, por estas langostas. Ahora llegamos a una sección muy importante. Pasamos por alto parte de eso, a menos la mitad, y le fue dado que no los matase, no inmediatamente, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Atormentarlos? Podrías pensar que es el virus en sí, no lo es. Y su tormento era como tormento de escorpión. Viste el escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y desearán morir
pero la muerte huirá de ellos. Lo que pasamos por alto es que hay 2 fases de 5 meses. Aquí tenemos los primeros 5 meses que son de tormento, durante los cuales la muerte huye. Luego tenemos otros 5 meses en el versículo 10 y tenían colas como de escorpiones y tenían en sus colas aguijones. La palabra para aguijones incluso significa punzada y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses. Así que tenemos 5 meses de tormentos sin matar ni herir. Luego hay otros 5 meses donde causan daño. ¿Lo ves? Esto es lo que pasamos por alto los segundos 5 meses. Por lo tanto, cuando las vacunas finalmente estuvieron disponibles en la Tierra, ahora investigaremos con precisión estos periodos de tiempo. Cuando las vacunas estuvieron disponibles, entonces causaron daño. Mientras estaban en desarrollo, solo atormentaban, especialmente aquellos en la fase de prueba. Durante este periodo de tormento buscaban la muerte, deseaban la vacuna. Pero la vacuna, como has visto, era el cáliz lleno del veneno de la gran serpiente de agua, era mortal. Así que deseaban la vacunación, pero no estaba disponible para ellos hasta que hubieran pasado ciertos 5 meses. Y estos son los 5 meses que necesitamos calcular. Aquí no estamos usando tiempo profético, estamos usando tiempo real, tiempo de las estrellas. Estamos usando 5 meses reales. Podemos verificar en Stellarium si queremos los exactos 5 meses. Cuando las vacunas estaban desarrollándose pero aún no estaban disponibles, cuando se volvieron disponibles, entonces causarían daño por 5 meses. Por supuesto, la crisis del coronavirus duró más de un total de 10 meses. Pero esta es la clave para entender, al final, quién es el rey sobre estas cosas. Hay un versículo terrible que examinaremos que nos revelará no solo el rey sobre la crisis del coronavirus, sino también el rey sobre los 2 últimos ayes. Así que hemos llegado al símbolo del insecto langosta con alas. El 11 de marzo de 2020, cuando las langostas realmente comenzaron a devastar la economía mundial. Esto debe marcar el inicio de los 5 meses de tormento, ya que las langostas ya estaban presentes en la tierra. En ese momento, algunas vacunas estaban disponibles, pero solo para aquellos en la fase inicial de pruebas. Ahora simplemente calculando 5 meses hacia adelante nos lleva al 11 de agosto de 2020. Para el 11 de agosto de 2020, Borisov había avanzado hasta el Centauro. En esta fecha, el 11 de agosto de 2020, tuvimos la primera vacuna de ADN ampliamente disponible. Fue la primera vacuna basada en ADN aplicada a gran escala. Fue la Sputnik 5, la vacuna rusa. Esto se anunció directamente el 11 de agosto de 2020. Déjame mostrarte. Aquí, por ejemplo, hay un artículo de la BBC sobre el coronavirus. Putin dice que la vacuna ha sido aprobada para uso, fechado el 11 de agosto de 2020. El presidente ruso Vladimir ha dicho que una vacuna desarrollada localmente contra el COVID-19 ha recibido la aprobación regulatoria después de menos de 2 meses de pruebas en humanos. Así que ya había sido probada y luego aprobada. Y pudieron comenzar a vacunar a la gente. Esto fue el 11 de agosto. Entonces, durante 5 meses, la gente había estado esperando desde el colapso económico hasta que una de las potencias mundiales anunció, sí, tenemos una vacuna. Las langostas están ahora listas.
Curiosamente, esto ocurre en el símbolo del centauro. El centauro es una criatura de la mitología griega que sostiene una lanza en su mano, mata al lobo. Puedes imaginar la idea de un caballo listo para la batalla, para matar al lobo del cuento de hadas de los hermanos Grimm. ¿Quién sería el lobo del cuento de hadas? Representa el virus del COVID-19, ahora combatido por caballos con rostros humanos, cabello largo y todas esas características. Veamos si podemos encontrar estos símbolos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Así que la vacuna contra el coronavirus fue, por supuesto, desarrollada para combatir este lobo de cuento de hadas. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. Esto apunta directamente al nombre Corona 19, vacuna de las coronas, como la palabra corona en español. Y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esto está lleno de simbolismo y ya hemos descubierto mucho, pero ¿qué representa en realidad? Esto quiero mostrártelo en una forma breve, en un diagrama simple de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19. No estoy aquí para explicar cada detalle de este nuevo método de vacunación. Es la primera vacuna diseñada para hacer que nuestras células produzcan algo que normalmente no harían. Pero puedes ver la semejanza aquí con el cabello largo de estos jinetes o centauros. El ARNM es una hebra de ADN y el ADN en sí mismo es una hebra extremadamente larga. Curiosamente, cuando te haces una prueba de genoma, un solo cabello suele ser suficiente para extraer el ADN de él. El ADN parece como rizos o cabello rizado. Así que la hebra de ARNM que la vacuna introduce en el músculo entra en la célula del cuerpo, donde ahora la célula comienza a producir la proteína espiga. Esta proteína espiga se ve así y tiene una estructura similar a las espigas en el coronavirus en sí. Y se parece a los dientes de león. Mirando de cerca, la proteína espiga es como dientes diminutos entrando en la célula del coronavirus, aunque técnicamente son los receptores. Déjame mostrarte una comparación con los dientes de león. Mira, esta forma especial se apoya en la célula con una parte puntiaguda primero y luego se expande hacia afuera. Esta es la semejanza de la proteína espiga con los dientes de león. Así que tenemos esta proteína espiga producida contra la naturaleza humana por las propias células del cuerpo. Esto es porque el genoma fue cambiado y esto es algo que Dios no permite. Teóricamente, el proceso continúa a partir de ahí. Esta proteína espiga es reconocida por el sistema inmunológico, que incluso cambia nuestro sistema inmunológico. ¿Y cómo funciona el sistema inmunológico? Entonces, produce anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 en sí, destruyéndolo a través de la respuesta inmune. Solo para explicar completamente, aquí está el cabello largo, aquí está la punzada, aquí está la cola del escorpión con un aguijón, como se describe en el texto. Curiosamente, tenían corazas como corazas de hierro. Yo diría que tienen estas corazas aquí
Pregunté a ChatGPT sobre cómo la cadena de ARNM de la vacuna contra el coronavirus está protegida en sí misma y dijo, en las vacunas de ARNM contra el COVID-19, la cadena de ARNM está protegida por un recubrimiento de nanopartículas lípidas. Este recubrimiento lípido protege la coraza al frágil ARNM de la degradación en el cuerpo, facilitando su entrada en las células. Una vez dentro de la célula, la capa lípida se disuelve, permitiendo que el ARNM sea utilizado por la maquinaria celular para producir la proteína espiga, la cual desencadena una respuesta inmunitaria. Aquí tienen las corazas. Leí artículos que dejaré para tu propia investigación que indican que las vacunas contra el coronavirus causaron coágulos de sangre y llevaron a muchas muertes debido a un aumento en los niveles de hierro en la sangre causado por la vacuna. Esto estaba directamente relacionado con el hierro. Aquí en el texto también ves referencias a las alas de las moscas, la constelación, nuevamente, como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Sabes cuán extensos fueron los esfuerzos de vacunación a nivel mundial? Fue una batalla liderada por las iglesias que incluso requerían que los miembros estuvieran vacunados antes de asistir a los servicios. Fue un tiempo terrible y la iglesia que lideraba la vacunación fue nuevamente la iglesia adventista que instaló carpas de salud ante los servicios sabáticos para vacunar a los miembros antes de que ingresaran. No lograron ver que ellos eran la mano extendida del Papa Francisco con el objetivo de separar sus miembros del linaje de Jesucristo dado a Adán en el Edén. Creo que he explicado las colas como de escorpiones y que tenían en sus colas aguijones. Solo quiero mostrarles qué significa esto. Los aguijones aquí provienen de kentrón, que significa pinchar. ¿Cuántas veces preguntaban las personas, ¿ya te pusieron el pinchazo? Increíble, ¿verdad? Ahora tenemos la vacunación y ahora comienza el segundo periodo de 5 meses. Este segundo periodo de 5 meses nos da la clave para entender la identidad del destructor terrible, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Tuve una conversación reveladora con ChatGPT sobre quién era el rey de todas las vacunas, o al menos el mayor responsable de las vacunas. Pregunté qué nación lideraba en esfuerzos de vacunación y desarrollo. La primera respuesta fue que durante la crisis del COVID-19, las naciones líderes en la producción de vacunas de ARNM fueron principalmente Estados Unidos y Alemania. Compañías como Pfizer, en asociación con BioNTech, una empresa alemana, y Moderna, una empresa estadounidense, estuvieron a la vanguardia del desarrollo y distribución de vacunas de ARNM. Sus esfuerzos desempeñaron un papel crucial en la campaña de vacunación global contra el COVID-19. Pregunté, ¿alguna otra empresa o empresas de Estados Unidos que desarrollaron vacunas? La respuesta, sí. Además de Pfizer y Moderna, varias otras empresas estadounidenses desarrollaron vacunas contra el COVID-19. Johnson & Johnson, por ejemplo, desarrolló una vacuna de vector viral similar a la de Sputnik V, que también cambia el ADN, que requiere solo una dosis. Otra empresa, Novavax, creó una vacuna de subunidad proteica utilizando una tecnología diferente a las vacunas de ARNM. Esas vacunas contribuyeron significativamente a la batalla global contra la pandemia. Pregunté, ¿es correcto decir que Estados Unidos lideró con la mayor cantidad de empresas farmacéuticas desarrollando vacunas para el mundo?
Sí, es preciso decir que Estados Unidos fue realmente una nación líder con varias empresas farmacéuticas activamente desarrollando vacunas contra el COVID-19. Compañías como Pfizer, Moderna y Johnson Johnson jugaron papeles clave en el desarrollo, producción y distribución de vacunas no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La fuerte industria farmacéutica de los Estados Unidos y su inversión en investigación y desarrollo fueron factores clave en esta posición de liderazgo. Ahora llegamos al rey Abadón y Apolión. Le pregunté a ChatGPT, ¿podría explicar brevemente cuál fue el papel de Donald Trump en esto? ¿Tuvo algo que ver con la operación Warp Speed? Sí, la administración de Trump lanzó la operación Warp Speed en mayo de 2020. Esto fue el desarrollo. El objetivo era acelerar el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas contra el COVID-19, tratamientos y diagnósticos. Esta iniciativa involucró financiamiento gubernamental significativo y coordinación con empresas privadas para acelerar el desarrollo de vacunas con el objetivo de entregar vacunas seguras y efectivas en tiempo récord. La operación Warp Speed contribuyó significativamente al rápido desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Y luego pregunté, ¿cuándo comenzaron a usarse estas vacunas? ¿En qué fecha de 2020, creo que fue en diciembre, estuvo disponible la primera vacuna en los Estados Unidos? Sí, tienes razón. La primera vacuna contra el COVID-19 disponible en los Estados Unidos fue la de Pfizer-BioNTech. Recibió la autorización de uso de emergencia de la FDA el 11 de diciembre de 2020. Las vacunaciones comenzaron poco después, marcando un hito importante en la lucha contra la pandemia. ¿Hubo algo notable con las vacunaciones en enero de 2021? Sí. En enero de 2021, la campaña de vacunación contra el COVID-19 estaba en marcha en Estados Unidos. La vacuna de Pfizer-BioNTech estaba en uso desde diciembre de 2020 a finales de diciembre de 2020. La vacuna de Moderna también recibió autorización de uso de emergencia y comenzó su distribución. Los esfuerzos de vacunación se estaban ampliando durante este tiempo, con prioridad dada a los trabajadores de la salud, residentes de cuidado a largo plazo y personas mayores. El objetivo era aumentar el ritmo de vacunación para controlar la propagación del virus. Así que a mediados de diciembre de 2020 y las primeras semanas de enero de 2021, el lanzamiento global de la vacunación estaba en pleno apogeo, liderado por los Estados Unidos. La operación Warp Speed de Donald Trump había alcanzado su objetivo y ahora la máquina de dinero y de vacunas estaba puesta en marcha. Sin embargo, el texto bíblico dice que se acaba después de 5 meses y sabes a dónde estábamos. Así que justo cuando comienza el verdadero daño, se termina. ¿Cómo es esto posible? Los he llevado de regreso a los cielos hasta la fecha que marca el inicio de los 5 meses, que fue el final de los 5 meses sin daños, cuando las personas de la tierra querían recibir la muerte, la segunda muerte. El 11 de agosto de 2020, un Putin que rugió anunció la disponibilidad de Sputnik 5. Avancemos 5 meses desde allí. Ahora estamos de regreso en Sagitario. Y Sagitario simboliza los Estados Unidos, el protestantismo caído que ha perdido su corona. Vamos al texto, dice, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Les muestro de nuevo dónde está el pozo del abismo. Es Sagitario A. Está ubicado en el área de Sagitario.
por lo que es un rey de los Estados Unidos, quien es rey sobre las langostas y también sobre el pozo del abismo. Ha habido muchos rumores de que lo que escapó de los laboratorios de Wuhan fue en realidad un virus de origen estadounidense, el que abrió el pozo del abismo. Entonces fue, de hecho, un presidente de Estados Unidos. Y esto solo se revela en la Biblia porque nunca se encontraría ninguna prueba de esto, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, quien era presidente de los Estados Unidos cuando comenzó la crisis del COVID, cuando el humo subió del pozo del abismo, era Donald Trump. ¿Y quién era presidente 10 meses después todavía? El 11 de enero, aún Donald Trump. Aunque perdió las elecciones de 2020, pero el 6 de enero inició un ataque al Capitolio. Todos lo saben. La intención era revertir el resultado de las elecciones de 2020. Para el 7 de enero, Trump se vio obligado a admitir y hacer una declaración oficial en la prensa que aceptaba el resultado electoral, ya que no hacerlo habría tenido graves consecuencias para él. Para el 11 de enero de 2021, realmente tuve que investigar qué sucedió exactamente en esa fecha indicada por los 5 meses. Consulté a ChatGPT de nuevo. ¿Ocurrió algo significativo alrededor del 11 de enero de 2021? La respuesta fue muy interesante y reveladora. Alrededor del 11 de enero de 2021, ocurrieron varios eventos clave en la secuela del motín del Capitolio del 6 de enero. Primero, la Cámara de Representantes introdujo un artículo de juicio político contra el presidente Donald Trump por incitación a la insurrección, relacionada con su papel conduciendo al ataque al Capitolio. Segundo, varias plataformas de redes sociales, incluyendo Twitter, suspendieron permanentemente las cuentas de Trump, citando el riesgo de una mayor incitación a la violencia. Donald Trump perdió no solo su poder presidencial en las elecciones, sino también su influencia sobre las masas en las redes sociales, cortando su conexión o alcance con sus seguidores. Tercero, corporaciones y donantes políticos comenzaron a reevaluar o cortar el apoyo financiero a los legisladores que se opusieron a la certificación de los resultados del colegio electoral. Así que efectivamente la lucha terminó el 11 de enero. Estos eventos fueron parte de la reacción más amplia al motín del Capitolio y sus repercusiones políticas. Quería saberlo realmente con certeza, así que pregunté de nuevo, ¿sería cierto que el 11 de enero marcaría una fecha muy importante en la pérdida de poder del expresidente Trump? Sí, el 11 de enero de 2021 puede verse en efecto como una fecha importante en el contexto de la pérdida de poder del expresidente Trump. Marcó un periodo en el que ocurrieron varios eventos significativos en respuesta al motín del Capitolio, aislando aún más a Trump. Las plataformas de redes sociales prohibieron o restringieron sus cuentas, limitando su comunicación directa con sus seguidores. Segundo, la introducción de un artículo de juicio político en la Cámara de Representantes destacó las graves consecuencias a las que se enfrentaba. Tercero, los donantes corporativos se distanciaron de Trump y sus aliados, señalando un cambio de apoyo por parte de la comunidad empresarial. Estos factores contribuyeron a una notable disminución en la influencia política de Trump durante este periodo. Se había acabado. Pero vamos a los cielos. ¿Qué tan exactos son los cielos? El 11 de enero
El sol estaba activando a los Estados Unidos. Todas las miradas estaban puestas en los Estados Unidos. Por supuesto, Donald Trump acababa de perder su poder. El 20 de enero, Joe Biden ingresó a la Casa Blanca. Eso es solo 9 días después. Y el sol se había alejado de los Estados Unidos. Y ahora algunos me dirían que Joe Biden sí, con los mayores fondos y una gran voz, comenzó a distribuir la vacuna contra el COVID aún más ampliamente por todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Pero él no es No. El rey fue un rey poderoso. Él fue el rey del desarrollo y fue rey cuando comenzó la gran vacunación mundial. Pero la Biblia dice, aquí termina el texto, porque este hombre, este Donald Trump, es Abadón y es Apolión. Él es el destructor. No es lo que los cristianos creen, que fue elegido por Dios. Tal vez sí fue elegido por Dios, pero como el destructor. He leído artículos que ustedes pueden investigar por sí mismos que muestran que esta profecía no termina aquí directamente. Indica algo como una pausa. Como dice el siguiente versículo, el primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes más después de estas cosas, pero ambos nombres significan lo mismo, destructor. ¿Te has preguntado por qué este nombre destructor es dado en 2 idiomas diferentes, uno en lengua hebrea y otro en lengua griega? ¿Has notado cómo la cola de Escorpio se superpone en el ecuador galáctico con Sagitario? Cuando investigues esto, encontrarás que los hebreos e incluso los antiguos árabes conocían a Escorpio. Ya era una constelación conocida en ese momento, pero no a Sagitario. Sagitario era otra cosa. Fue la mitología griega la que nombró a Sagitario. Así que Sagitario es una constelación griega, un destructor. Y Escorpio es una constelación hebrea que representa el dolor y sufrimiento. Así que parece que el nombre es dado 2 veces porque Donald Trump ya fue el destructor una vez en la 5ª trompeta y será un destructor una segunda vez en su segundo mandato durante la 6ª trompeta. Ahora, el tercer viajero interestelar 3I Atlas ha entrado en nuestro sistema solar desde el 25 de junio, anunciando el segundo ay de la 6ª trompeta y marcando un solemne punto de no retorno para nuestro mundo. El destructor ya está obrando, sembrando caos en los Estados Unidos y más allá. El fin de todas las cosas se acerca. Ahora es el momento de ver la serie El Misterio Terminado, una guía para estos días proféticos y peligrosos. Comparte la inalterable verdad bíblica sobre estos mensajeros interestelares y el tiempo que revelan. Alza tu vista y proclama en voz alta: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle».